Bienvenidos a Clamor en la Noche. En esta ocasión en vivo desde los estudios auxiliares de la cadena de Milagro en Cataño, Puerto Rico, para todo Puerto Rico, el Caribe, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y hasta el mundo entero. Dios les bendiga y recuerden que este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos alegramos y nos edificamos y nos gozamos en el mismo. Como siempre, les recuerdo, como dice Jorge Isaac, ¿cómo fue su día? Siempre me dice eso cuando me ve. How was your day? ¿Cómo fue su día? Bueno, yo no sé cómo fue el suyo, yo sé cómo fue el mío. Luchas, bendiciones, momentos fáciles, momentos gloriosos, momentos difíciles, pero este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos en el mismo, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y cuando confiamos en Dios, Él está en control de todo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay días que la batalla es grande. Hay días que todo es suave, tranquilo. Hay días que parece que una tormenta ha rompido como en el mar de Galilea, cuando más menos nadie le espera, te viene una bomba encima. O hay días cuando menos tú esperas una bendición, te viene la bendición. Pero lo importante es que hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señor. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Somos nueva criatura y podemos cantar como el corito, soy feliz, Él me libertó. Soy feliz, Él me libertó. Canto gloria, aleluya. Él me libertó del temor, me libertó del fracaso, me libertó del pasado que me ataba, me libertó del temor al futuro, me libertó de las plagas, me libertó de los dardos de fuego del maligno que ha pagado con el escudo de mi fe en sus promesas. Soy feliz, no porque no tenga problemas, sino porque he hecho mis problemas sobre Él. Y dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará y no dejará caído para siempre el justo. Salmo 55, verso 22. Y cuando resbalo, no destruido, como dice Pablo, no soy destruido, no estoy destruido, derribado, mas no destruido. Porque destruido es cuando algo está inoperable, cuando algo inoperable correcta y perfectamente, que funciona mal, que sigue existiendo, pero no sigue viviendo en victoria. Está ahí, es como un edificio destruido. Está ahí, pero no se puede vivir en él, porque está peligroso, en cualquier momento se derrumba. Derribado, es decir, uno cayó, pero dice, si el justo cayere 7 veces Dios lo levantará. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, dijo Job. Sé que no estoy solo. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no estamos solos. Él está contigo, Él está conmigo. Y nunca nos dejará. Y si caemos, dice, 7 veces nos levantará. Y seremos más que vencedores. Y estoy inspirado en esto porque tengo una palabra que quiero dialogar en el día de hoy. Posiblemente me tarde un par de programas en esto, pero quiero leerles Romanos 8, el capítulo 8, en el versículo, déjame ver por aquí, capítulo 8, verso 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas cosas les ayudan a bien. Algún provecho sacaremos. Estaremos por un momento quebrantados, pero su gloria, su espíritu nos fortalecerá. Y dice, bien claro, en el verso 31, dice, Romanos 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Óyeme,
El verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Vuelvo y repito, verso 31, capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Qué respuesta le vamos a decir esto? Hay problemas, hay lucha, hay oposición, hay imperfecciones humanas, que metidas de patas, que hacemos errores. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Y lo repito, si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Y esto es lo importante, hermano, esto es lo importante de todo esto. Esto es lo importante, que creamos esto, que vivimos por fe y no por lo que vemos ni lo que sentimos. Si Dios está contigo y está conmigo, ¿quién podrá vencernos? ¿Quién contra nosotros? Que venga el diablo, que vengan los demonios, que vengan los políticos, que vengan las calumnias, las difamaciones, que vengan las acusaciones del diablo que es acusado de los hermanos, que venga lo que venga. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué verso tan poderoso, qué palabra tan poderosa. Y yo he pasado momentos, como lo has pasado tú, que uno piensa que el mundo se acabó, el mundo de uno, que todo terminó. Fuerte es todo, decía el David, fuerte es todo, Basán me han rodeado. De enemigos poderosos se han levantado contra mí. El que iba a la casa de Jehová levantar calcañar contra mí, se me traicionó. He perdido todo, decía Job. Sí. Y Job lo decía bien claro, aunque me mate, aunque he perdido mi familia, los hijos, las hijas, he perdido, decía Job, todos los bienes, las vacas, los bueyes, las ovejas, todo, la finca, los empleados, los amigos. Finalmente he perdido la salud. Escuchaba mientras venía para los estudios hoy a Johnny Erickson. Esa mujer lleva desde los 18 años en una silla de ruedas. Y desde esa silla de ruedas ha aprendido que hay momentos que te deprime. Hay momentos que ella dice que se siente triste, pero de momento Dios envía una palabra y recobra su fe. Y esa mujer, Johnny Erickson, desde su silla de ruedas parapléjica, desde los 18 años de edad, sirve a Cristo, está casada, tiene un esposo con una hija, tiene un ministerio que se llama Silla de Rueda para los Pobres, tiene un programa de radio diario, ha escrito libros, ha hecho películas de Hollywood sobre su testimonio y su vida y sirve a Cristo con fe. Oye, la tienen que bañar, no puede cocinar, pero ha escrito libros, porque hoy para escribir libros lo que tiene que hablar, y una computadora, una máquina lo registra. Tiene un ministerio, tienen una finca en Tennessee, donde tienen un aeropuerto y tienen un lugar donde restauran sillas de ruedas que la gente dona, usada, y en ese tienen un avión de carga grande. Ella y su esposa y sus ayudantes van a diferentes partes de África y del mundo pobre y llevan sillas de ruedas. Tiene un programa de consejería, conferencias para darle ánimo a los inválidos, a los que se sienten que están arruinados sus vidas. Una mujer parapléjica de los 18 años de edad. Yo vengo yendo, conociéndola, la conocí en Nashville, Tennessee, en una convención de la National Religious Broadcasters y vi cuando 5,000 delegados se levantaron cuando salió en su silla de ruedas a aplaudir, porque no solamente se aplaude las cosas que uno cree que son como uno quiere que sean. Un día en la iglesia que yo voy, la iglesia del Calvario, pues en el banco mi esposa y yo nos sentamos aquí, a cruzar el pasillo hay otro banco. No, después de esta pandemia, pues he ido a la iglesia y voy a la iglesia, pero no he visto esta familia. Es una familia cristiana, tienen un hijo parapléjico, más o menos, no totalmente parapléjico, pero que
tiene que no puede caminar por sí mismo, está bien impedido en una silla de ruedas, casi parapléjico. Y un día Dios me levantó en el culto cuando terminó y fui y dije, Dios está contigo. Y los milagros no siempre son como uno quiere, pero Dios tiene cosas grandes con tu vida. La verdad, los padres, dije, ustedes son ángeles. Dios le ha dado a este hijo que en estas condiciones que casi no puede hablar y está en silla de ruedas y, y es un joven incapacitado físicamente, pero espiritualmente es una bendición. Y estuve 15 minutos hablándoles y fortalecí esa familia. A veces nos han creído que siempre el milagro es como uno lo quiere. El milagro en ese joven es que su mamá, su papá y él, y sus hermanas o su familia entera sirven a Cristo a pesar de la cruz pesada que tienen. Eso es más grande que un milagro de alguien caminando, alguien viendo, un muerto resucitando. Que una familia pueda enfrentar la vida, que un joven que sabe que no camina, está ahí en su silla de ruedas adorando a Dios, al lado, a cruzar el pasillo donde yo me siento. Yo te digo a ti que estás en esa cama, te digo a ti que estás en esa cárcel, te digo a ti que estás en esa condición, que su mundo te ha venido abajo, que eres un milagro. Porque de qué le aprovechara al hombre y la mujer si granjearan el mundo entero, pero al fin perdieran su alma. Has logrado vencer tus obstáculos. Y a ti que caíste de la gracia de Dios, a ti que caíste en pecado o que el mundo no te perdona, que la gente aún después que te has arrepentido, te has reconciliado, has vuelto al Señor, te dicen que no tienes futuro, te dicen que no tienes nada, que el mundo para ti se acabó. Eso es una mentira. Juan 8:44, el diablo es un padre de mentiras y ha sido mentiroso todo el tiempo. Apocalipsis 12:10, ese es el acusador de los hermanos. Lo que Dios limpió, nadie lo llame sucio. El que se humilla será ensalzado. Óyeme bien, tú que caíste, que el diablo te acusa, que la gente te señala, que la gente te mira y no te quieren dejar, el diablo no te quiere dejar olvidar los fracasos, los pecados en tu pasado. Después de haber conocido, estoy hablando, gente que fracasó después de haber, pero que se han reconciliado, que Dios lo ha levantado. No le creas la mentira al diablo. Está hablando contigo el Señor. ¿Sabes? Cada vez que yo prendo la televisión en inglés y veo a Jimmy Swaggart sentado junto con toda su familia, con una cadena mundial al mundo, repartiendo de Biblias, yo digo, ¿quién podrá contra Dios? Y podrá recordar que tuvo un pasado, que tuvo un fracaso. Las consecuencias se pagan, pero Dios perdona, Dios restaura. Y ese hombre ahora está alcanzando a millones con Biblias y el mensaje, sus hijos, su hijo, sus nietos, toda su familia, su esposa al lado de él. Sí hubo un fracaso, pero si alguno hubiera pecado, abogado con el Padre Jesucristo justo, Dios lo ha levantado. A veces piensan que cuando, es como decir, cuando un ministerio es próspero y bendecido, cuando murió Billy Graham, el predicador más famoso del siglo XIX, y diría desde el comienzo de este siglo XX, de este siglo XX, entonces, ya se acabó el ministerio. Es que lo que tiene la mano de Dios hace que prospere y siga adelante. Cuando el profeta Eliseo murió, su cadáver fresquecito, tirado en la tumba, cayó un cadáver sobre él y resucitó el muerto, aún sus huesos estaban llenos de la unción de Dios. Cuando murió Billy Graham pensaron que el ministerio ya había terminado, que ya todo estaba finalizado, que ya todo se había acabado. Pero ahí están sus hijos. Especialmente Franklin Graham y su otro hermano, el hermano de él, otro Graham, está dirigiendo la asociación evangelística. Y esa asociación, aunque Billy está muerto, los videos,
la maquinaria que se hizo, los libros, todo sigue cayéndole encima al diablo y edificando, educando, bendiciendo, prosperando, salvando, reconciliando miles, millones de almas. Su hijo Franklin Graham sigue con el ministerio de Samaritan Press, llevando ayuda al mundo entero. En la pandemia levantó una hospital en el Parque Central de Nueva York. Vino aquí y vinieron aquí a Puerto Rico cuando María. Están en el mundo entero y llevando la mensaje. Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, sigue, el legado sigue en dentro de la organización que fundó, los que se formaron, y sigue manifestándose Dios a través de lo que él sembró y él dejó. Entonces, veamos bien claro, este mismo canal. Y Ávila fue un hombre que fue mi amigo, aparte de mi hermano, mi compañero, fuimos amigos. Tenía luchas, tenía problemas, tenía días que lloraba intensamente, a veces hablábamos por horas. Y levantó en medio de las pruebas y de las persecuciones, y a veces hubieron persecuciones malignas de compañeros en el ministerio, tanto él como yo. Yo me recuerdo cuando él me llamó, estuvimos 5 horas hablando, y me dijo, qué triste que al país que voy, 2 compañeros del ministerio que yo amo se han ido a hacerme la guerra porque dicen que soy un loco, que soy un fanático. Y yo estaba presente en una reunión de líderes evangelistas, cuando teníamos una organización que se llamaba la Panamericana. Y entonces estaba David García dirigiendo la organización. David García ya murió, era uno de los más grandes evangelistas que ha dado Puerto Rico. Podemos hablar de la vida de él. Entonces, David propuso, G. Ávila estaba comenzando. G. Ávila estaba comenzando en el ministerio. Y cuando él propuso que se le permitiera entrar a era como una fraternidad, se llamaba la Panamericana de Evangelismo. Era donde los evangelistas estaban, la crema de los evangelistas estaban, y Ávila se estaba levantando. Y entonces David García se levantó y dijo, vamos a pedirle al evangelista G. Ávila que se una a este grupo. ¿Y quién se levantó? No voy a decir el nombre, porque yo creo que ya murió. Otro evangelista que entonces era famoso, importante, viajaba el mundo. Ese hombre es un loco, ese hombre esto y aquello, porque no le gustaba que hablara tanto de la venida de Cristo, que predicara lo que predicaba. Y se levantó David García y dijo, ese es un hombre de Dios. Tengamos cuidado lo que estemos oponiéndonos. Bueno, el asunto fue que pasó el tiempo. También cuando Dios empezó a usarme en liberación, porque los ministerios tienen etapas diferentes, y eran manifestaciones que salían por la prensa en diferentes partes del mundo, Dios hizo cosas terribles. Esa misma persona se levantó, empezaron a atacarme, a difamarme. Cuando la persecución en Colombia, vinieron y reunieron los líderes conciliares aquí y le dijeron que yo había traído una persecución por lo que había dicho. Yo había predicado el mensaje profético de la palabra, de lo cual yo sé lo que dije, tengo una carrera, pero sin yo saberlo. Llegaron aquí, se fueron, reunieron los líderes que estaban, eso está hablando años atrás, la década del 80, entonces le dijeron que yo era un loco, que había traído una persecución a Colombia, y cuando llegué me encontré con esa difamación. Y el Señor me dijo, mi siervo, olvídate, bienaventurados sois cuando dijeran todo mal de vosotros mintiendo por mi causa. Déjalos que hablen, no les conteste. Déjalos que digan, no les conteste. Quédate callado, digan lo que digan, quédate callado, que yo te defenderé. Hermano, esa gente ha pasado, especialmente ese individuo, y otros como él han pasado al olvido. Algunos están muertos, han desaparecido. Y Ávila pensaron que cuando moriría, todo esto desaparecería. Pero es que esto no se fundó. El ministerio de Graham
estos grandes ministerios no se fundaron sobre un hombre, se fundaron sobre Cristo, la roca. Y ya se fue, pero el legado sigue. Si pensaban que desaparecería, que todo terminaría, y hoy la cadena del milagro es un legado que dejó el hermano Jimmy. Sus mensajes siguen penetrando el mundo. Las palabras de todos estos hombres siguen. Y uno piensa, sea por la muerte o sea por lo que sea, cuando la gente está fundamentada en la roca, vienen las tormentas y vienen los vientos y viene todo lo que viene. Entonces, nosotros sabemos que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos viviendo en un mundo caótico, hermano. Un mundo caótico. Es un mundo de violencia. Es un mundo de maldad. Es un mundo donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Es un mundo como Sodoma y Gomorra, o como los tiempos de Noé. Yo tenía aquí, pero lo voy a empezar hoy un poco y lo continuaré, si es posible, mañana, pero tengo que terminar, es que el Espíritu Santo me ha movido a hablar de esto. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el verso 32 del capítulo 8 de Romanos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Capítulo 8, versículo 32. Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Óigalo bien claro. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Óigalo bien claro. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dígale atrás al enemigo, dígale atrás a la calumnia, dígale atrás a la acusación del pasado, dígale atrás al desánimo, dígale atrás a todas las fuerzas del mal en esta hora. Y en el verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En el verso 33, ya pasamos del 32, vamos al 33 ahora, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y vamos a ver bien claro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos ahora al verso 34. ¿Quién es el que condenará? Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además, escuche bien, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Voy a leer este verso de nuevo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, yo quiero analizar, porque yo tenía un mensaje que posiblemente lo tenga que dejar para el próximo programa que voy a hablar, del mundo apocalíptico que estamos viviendo, la cercanía de la batalla de Magedón, el cumplimiento de los tiempos de Noé, todo eso, pero cuando empecé a hablar es porque hay necesidad allá afuera de que la gente entienda que tienen que confiar más en la palabra y no en la emoción, no en lo que el qué dirán, no en lo que puedan decir, en lo que el diablo te intimida y te miente y te ataca la mente. No, no, porque dice eso, claro. En el verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Por qué dice eso? Porque en el Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Entonces, Pablo dice bien claro lo que
sin saber que va a venir más tarde en Apocalipsis 12:10 la palabra que el Espíritu Santo trae a través del apóstol Juan. Entonces, en Apocalipsis, mira la relación entre esto y lo otro. Entre el capítulo 8, verso 33 del Romanos, y el capítulo 12, verso 10 del libro de Apocalipsis. Capítulo 12, verso 10 del libro de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, sí, oyó una voz. O sea, hay gente que están oyendo, me encanta este versículo. Entonces oí una gran voz, oyó una voz y sabía que era la voz del Dios. ¿Cuántas voces raras están saliendo por internet, por la televisión, por la radio, por todos los medios, en la mente de uno? ¿Cuántas voces salen a través de la boca de alguien que no son de Dios, que lo que traen es confusión? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, así que hay que oír la voz de Dios, tener discernimiento. Dios no habla para destruir la mente del Hijo de Dios, la hija de Dios. Dios no habla para condenar a los hijos de Dios. Dios no habla para desanimar, desalientar, intimidar, a fanatizar, turbar, confundir. Dios habla con una revelación. Entonces oí una gran voz en el cielo. Oye la voz de Dios, está hablando por la palabra, te está diciendo que te ama, que está contigo, que no importa el pensamiento de la voz del diablo que te dice que lo que pasó no te va a destruir. Ya Dios te perdonó, ya Dios te salvó, ya Dios te redimió. Y aunque cosechamos parte, cuando nos confiamos, dice, y sembrarán más, no cosecharán, en otras palabras, que habrá momentos que cosecharemos el pecado y habrá momentos que no se cosechará. Entonces hay que tener, porque habrán cosas en las cuales Dios podrá intervenir, porque te has arrepentido, has corregido, has puesto las cosas en orden. Entonces oí una gran voz en el cielo. Oye la voz que te dice, amado hijo, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa voz eterna que te dice, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, que siendo tú un pecador mostró su amor por ti muriendo en la cruz. Que si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces oí una gran voz en el cielo. ¿Cuál es la voz que estás escuchando en este día? La voz de la depresión, la voz del odio, la voz del rencor, la voz del bochinche, la voz de la amargura, la voz del odio, la voz de la violencia, la voz de la venganza, la voz de la mentira, la voz del engaño, la voz de la herejía, la voz de la distorsión, la voz de la confusión, la voz del desánimo, la voz de la depresión, la voz del desgaste espiritual y emocional, la voz del no se puede, la voz de que estás solo, de que estás arruinado, que no te podrás levantar. El hijo pródigo oyó la voz del cielo y dice que volviendo en sí, dijo, ahora me levantaré, iré a la casa de mi padre, y diré, he pecado contra ti, contra el cielo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Entonces, volvemos a este verso. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora vamos a entrar lo que decía. Ya hemos hablado de las voces malignas, pero oye la voz de lo bonito, de lo bueno que Dios te habla, de las promesas que Él ha dicho. Ahora ha venido la salvación. Escuche bien, vamos enumerando las cosas. Número 1, ahora ha venido la salvación. Después lo vamos a explicar. Segundo, el poder. Número 2, el poder. Número 3, y el reino de nuestro Dios. Óyelo bien. Y número 4, y la autoridad de Jesucristo. Entonces, la voz, y voy a repetir de nuevo, la voz de Dios le dice a Juan y le dice a la iglesia y te dice a ti, me dice a mí, que ahora ha venido la salvación. ¿Qué es lo más importante que tiene un creyente? Un ser humano, un alma. ¿De qué le aprovechara al mundo, al hombre, si ganara, de qué le aprovechara al hombre si ganara el mundo, pero perdiere su alma? Pablo dice, cuida tu salvación con temor y con temblor. No le temáis
al que puede no solamente echar el cuerpo en el infierno, sino también el alma. El alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que lo más importante, el tesoro más grande que tenemos es la salvación. Esta voz nos recalca ante la lucha, ante la pérdida, aun cuando tú pierdes tu hogar, pierdes tu casa, pierdes tu esposo, pierdes tu esposa, pierdes tus hijos, pierdes el dinero, pierdes la salud, como Johnny Erickson, desde 18 años en una sierra, debe tener casi 50 ella ahora. No sé cuánto tiene, pero lleva más de 40 años, o más de 30, sí, bueno, tenía 18, ponle que lleva 30 o 40, yo no sé la edad que tiene Johnny Erickson, pero lleva decenas de años en una silla de ruedas. ¿Qué es lo que tú piensas que es lo más grande? Has perdido el sonido, el oír, el hablar, todas son cosas importantes. Pero ¿qué es lo más importante? Digo, ¿de qué le aprovechara el hombre si se ganara el mundo entero, más aún perdiera su alma? Mire, Bill Gates y la esposa, con todo, no son felices. Mire todos esos artistas de Hollywood, todos ellos, todos, ellas y ellas, todos con millones, con fama, no, tienen 3 y 4 hogares, matrimonios, se suicidan, usan drogas, están vacíos. Mire, estos multimillonarios tienen que estar en el mundo de la pedofilia, muchos de ellos, o del tráfico humano, en la prostitución infantil y cosas, la pedofilia, cosas terribles. Otros vacíos, tienen el poder y se sienten solos. El presidente Richard Nixon, cuando el Watergate, dice que él andaba, él testifica, uno de los más allegados a él, que por las noches él caminaba por toda la Casa Blanca viendo los retratos de todos los presidentes y nada lo consolaba. Lo único que lo pudo consolar fue la herencia que sus padres le dieron como cristianos cuáqueros, su fe en volver a la fe, en volver a confiar en la palabra de Dios. Estaba perdiendo, estaba desprestigiado ante todo el mundo. Y él verdaderamente no mandó Watergate. Su delito fue encubrir, quedar bien con sus amigos. Si él hubiera echado a sus amigos que violaron Watergate, no, lo hubiera puesto preso, pero los quiso encubrir. Y él no fue porque fue y violentó, ordenó Watergate, ¿no? El espionaje al partido, sea del Partido Demócrata en Washington, fue porque cuando él supo lo que había pasado, los encubrió. Y por eso, el hombre que había terminado la guerra de Vietnam, que Dios había usado para terminar la guerra de Vietnam, el hombre que Dios había usado para terminar el servicio militar obligatorio, cuando yo viví ese tiempo, cuando te llamaban al ejército obligatoriamente, el hombre que logró evitar una guerra con China en aquel momento y aún con Rusia o lo que fuera, el hombre que le dio una fuerte economía a la nación, fue uno de los presidentes más valiosos, pero tus enemigos siempre buscarán tu debilidad. Y por haber encubierto a los artífices del Watergate, que después muchos de ellos que fueron presos se convirtieron y fueron ministros, y uno fue ministro presbiteriano, capellán de cárceles, muchos de ellos se convirtieron. Chuck Colson se convirtió pues en un ministro presbiteriano, un capellán de cárceles, escribió libros y creo que murió. Si murió, pues me recuerdo que creo que murió salvo. No estoy seguro, pero tengo bueno, son tantos años de eso. Esto fue en la década del 70. Entonces, sí, que al fin y al cabo, lo más importante que tenemos es la salvación. Y tenemos que cuidarla con temor y temor, que se pierda la casa, que se pierda todo. Job decía, aunque me maten, aunque lo he perdido todo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y aunque me maten, yo en Él confiaré, porque yo sé que Él se levantará del polvo. Así que lo más importante que tú y yo poseemos es la redención de nuestra alma.
el haber sido, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, palabra dice la salvación. Si eres salvo, si eres convertido, si estás guardando con temor y temblor tu salvación, eso es lo más importante. Por eso dice, ahora, dice bien claro este verso 10 que estamos leyendo. Oh, gloria a Dios. Porque ahora ha venido la salvación. Entonces, lo más importante es la salvación. Ahora vamos a ver lo siguiente. Y después que dice, ahora ha venido el poder. Entonces hay una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Ya hemos hablado de la importancia, lo más importante, aunque se pierda todo, prestigio, ministerio, familia, te quedes nada, te quedes solo, te quedes sin nada, pero si tienes tu salvación, tienes todo. Después dice, el poder. Ok, al tener la salvación, Él ha venido para darnos poder. Os doy poder sobre todo el poder del enemigo. Dice bien claro las promesas del Señor. Nos ha dado poder sobre la enfermedad. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ungiéndolos con aceite, también sanarán. Los que en mí creen las obras que yo hago y mayores que están así. Tenemos poder sobre la enfermedad. Tenemos poder sobre los demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos poder sobre la muerte. ¿Por qué? Porque aunque muertos estemos, viviremos. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Jesús con su resurrección dice, muerte, oh, ¿dónde está tu aguijón? Es decir, que para los que estamos en Cristo, que somos salvos, el poder de la resurrección es vivo en nosotros. El poder de orar, la oración eficaz del justo puede mucho. El poder de la oración. Clamar a Dios. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, dificultosas que tú no conoces. El poder de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Había una reina de Inglaterra que había un predicador, un hombre de Dios, un gran profeta de Dios, un evangelista. Ella decía que cuando aquel hombre se tiraba de rodillas, ella le tenía más temor a ese hombre de rodillas que a la armada entera española con la cual estaba en guerra. Hermanos, una mujer de Dios de rodillas, un hombre de Dios de rodillas, un niño, una niña de rodillas, una anciana en su cama con las rodillas y su corazón doblada, porque una Johnny Erickson que no puede doblar sus rodillas porque está inválida, parapléjica hasta el día que muera. No importa la posición, sea de rodillas, sea de pie, sea acostado. Cuando una mujer, un hombre de Dios, una niña, un niño oran, el poder de la oración remueve montañas. ¿Qué dijo Jesús? Lo digo en dos diferentes formas. Dijo, primero, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, desarráigate aquí, será echado en el mar. Ahora, ¿de qué está hablando? La oración de fe. Lo que dice Santiago, lo que dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que dijo el Señor acerca de la oración. Los que en mí creen las obras que yo hago y mayores estarán. Lo que dijo en el libro de Juan, si en oración, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que todo lo que dijo Jesús, así que todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo que os vendrá, así será hecho. Y lo que dice claramente también cuando dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diréis a este sicómoro, desarráigate de aquí y échate de la mar. ¿Por qué? Ahí hay una cosa difícil. El sicómoro es un árbol, hay uno a la entrada de Jericó, ahora mismo, en esta misma hora, y ese sicómoro lleva cientos de años ahí. Pero el asunto del sicómoro, que es un árbol que echa unas raíces bien hondas y no importa el viento, no importa el huracán,
Hermano, aquí había un árbol que no era un sicómoro cuando María, pero era un árbol que estaba a la salida a la entrada de Río Piedra por la 65 Infantería. Y hermano, aún con María, el árbol resistió. Bueno, aún las raíces se hallan agarradas y tuvieron que traer máquinas especiales para partirlo y removerlo, porque cuando el viento de María, que llegó a 200 y pico de millas, trató de arrancarlo, no pudo. Sí se vieron que el árbol cayó, las raíces estaban todavía agarradas. Yo lo vi 2 veces cuando pasé por allí. En la entrada vieja a Río Piedra, que es una parte de la capital aquí, cerca de la ciudad universitaria, no podía nadie entrar. Ese árbol llevaba años y años y años, estaba ahí desde antes de los españoles, no se sabe si estaba ahí desde el tiempo de Cristóbal Colón, pero ese árbol estaba ahí desarraigado y aun cuando los vientos huracanados de María le cayeron encima, el árbol lo que hizo fue que se doblegó de lado, pero seguía agarrado. Tuvieron semanas enteras luchando para partirlo y poder sacar, y aún las raíces están todavía allí. O sea, las raíces están abajo, no lo han podido sacar nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más difícil, cuando nosotros tenemos fe en la oración, o sea, no una fe metódica, no una fe ficticia y superficial, una fe, una oración de fe, una oración confiado en que Dios tiene todo el poder. Él ha dicho, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Os doy poder sobre todo el poder del enemigo. Entonces, cuando tenemos esa oración, porque la fe sin obra es muerta, cuando tenemos esa oración de fe, confiado en que Dios tiene todo el poder, en que Dios dice, las obras que yo haga ustedes también las harán y mayores que estarán. Y lo que dice Jesús en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Pero si tú lo que oras es una oración wishy-washy, una oración aguá, una oración memorizada, seca y vacía, no. Pero cuando la oración eficaz del justo, que lo oras de corazón, quiere decir de la emoción, y no solo de la emoción, de la virtualidad, de la realidad, porque no solo de emoción vivirá el hombre, más de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que tú haces esa oración de fe, yo sé que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lo que es imposible para el hombre, posible será para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Porque óyelo bien claro, porque para el que cree todo es posible, para el que cree que Él puede sanar, para el que cree que Él puede echar fuera demonios, para el que cree que Él puede suplir, para el que cree que Él puede derribar los muros de Jericó, para el que cree que Él puede abrir el mar rojo, para el que cree que Él puede derribar al gigante, para el que cree que Él puede echar las legiones del diablo de tu hogar, de tu vida, de tu mente, para el que cree que Él puede poner a Satanás y quebrantarlo debajo de tus pies, para el que cree que Él puede suplir de sus riquezas en gloria, para el que cree que Él puede darte la victoria sobre tu debilidad, que tú no tienes que seguir toda tu vida siendo un esclavo del vicio del cigarrillo, que tú no tienes que toda tu vida seguir siendo un esclavo de la droga, cocaína, crack, heroína, lo que sea, morfina, lo que sea, marihuana, lo que sea, que tú no tienes que seguir siendo un esclavo de las píldoras que has venido a ser esclavo de ellas, que tú no tienes que ser un esclavo del odio, del resentimiento, del rencor, del pasado. Óyelo bien, que tú no tienes que ser un esclavo de tus pecados pasados, porque ya la sangre de Cristo lo limpió, que tú no tienes que ser un esclavo del que dirán. Deja a los que digan lo que dé la gana y cállate la boca y déjame a mí pelear por ti, dice el Señor. Tú no digas una palabra, tú no digas nada, simplemente quédate en mi presencia y deja que yo pelee por ti, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y dice el Señor, yo estoy en ti. Entonces, y dice a este monte, desarráigate de aquí, a este sicómoro. Pero en el caso del sicómoro dice que será desarraigado y echado en la mar. Eso es de lo que se trata esto. Poder. Qué lindo está esto, ¿verdad? Y a seguir después dice, y la autoridad de su Cristo. Óyelo bien claro. Y dice, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. En otras palabras, hemos entrado en el reino de Dios y ya estamos viviendo entre el reino de los hombres, pero somos parte del reino eterno que no tendrá fin. Así que tenemos que pensar
positivamente, tenemos que pensar en lo que Dios nos está haciendo y lo que Dios, olvídate lo que pasó, lo que nos están haciendo, es que estamos en el reino de Dios donde todo es posible, donde todo es perdonado. Si tú lo confiesas y la sangre de Cristo te limpia, donde el caído se puede levantar, estamos en el reino, no de los reinos de los hombres pasarán, pero el reino de Dios, de nuestro Dios, será eterno. Y finalmente, y la autoridad de su Cristo. Estamos en la autoridad de Él, que tiene autoridad sobre todo reino, que tiene, olvídese, los que están gobernando por permisión divina, pero Él quita y pone reyes y tiene una tolerancia hasta un punto. Hitler llegó hasta su último día, Hitler llegó hasta el punto que terminó suicidándose, humillado, arruinado. Mussolini terminó arrastrado por las calles de su pueblo natal. ¿Dónde está Mao Zedong? Enterrado en algún sitio, sus huesos, sus polvos, no se sabe. ¿Dónde está? ¿Dónde está Chávez? ¿Dónde está Fidel Castro? ¿Dónde está Somoza? ¿Dónde está Kennedy? ¿Dónde está Lyndon Johnson? ¿Dónde está toda esta gente, hermano? ¿Dónde están? ¿Dónde están los Beatles? Parece aquel Beatle que dijo que eran más famosos que Dios, aquel está muerto. ¿Dónde están? ¿Dónde está Alejandro el Grande? ¿Dónde está, dónde están los Césares? ¿Dónde está Nerón? ¿Dónde está Calígula? ¿Dónde están los famosos, los importantes, los grandes, los poderosos, los Hughes? ¿Y dónde están los Rockefeller? Y así por el estilo. ¿Dónde están toda esa gente? La mayoría están desaparecidos, pero su reino es para siempre y la autoridad de su Cristo, porque Él tiene autoridad sobre todo y en su límite. Usted será un abusador, pero tiene su límite. Usted será un maltratador, pero tiene su límite. Usted será un acusador, un calumniador. Usted será un dictador, pero usted tiene su límite. La hora cuando Dios se acabó, porque la autoridad final es de nuestro Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mire lo que dice, bien, bien claro. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y esta es la palabra final. El poder del diablo está limitado, está arruinado ya, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Esto es lo que termina esto. La realidad es que el que impulsaba toda esta maldad, dice, en este versículo dice que será totalmente arruinado. Dice que con el resplandor de su venida, dice Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, capítulo 2, dice que será destruido el anticristo, el mismo demonio será destruido con el resplandor de su venida, y luego Satanás y sus demonios y sus ángeles serán arrojados al lago de fuego. Cuando termine y estará atado por 1000 años, te tendrá toda esa fuerza. Y lo único que se manifestará es la perfección humana, pero la autoridad de Jesucristo, la ruina de Satanás, el aplastamiento de Satanás. Y mire bien, termina esta palabra, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, delante de nuestro Dios día y noche. Todos los cristianos hemos vivido momentos donde Satanás nos acusa. Nos acusa de lo que éramos antes o de algún fracaso que tuvimos en el camino, alguna desobediencia, pero ya ha sido totalmente arruinado. Dios no acusa, Dios redarguye, Dios no atormenta. Eso es lo grande del reino de Dios. Eso es lo grande del poder de Jesucristo. Eso es lo grande de la salvación. Que Dios no acusa, Dios redarguye. Dios nos habla dice, con palabras tiernas, con lazos de amor te ha traído. Dios te redarguye. Dios te habla con ternura. Dios te habla con cariño. Dios te habla con amor y dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. O sea, entrégame tu ser entero, tu mente, cuerpo y alma, todo, entrégamelo. Venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. El que por mí entra, yo soy la puerta, el que por mí entra, entrará y saldrá y hallará pastos verdes. Yo soy el buen pastor que mi vida he dado por las ovejas. Yo soy la rosa de Sarón que perfumo todo tu vida. Yo soy tu redentor.
Yo soy la paz eterna tuya. Yo soy el gozo y la alegría que nadie podrá pagar. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo que tú has hecho en el día de hoy, yo lo declaro hecho. Declaro enfermos sanados, declaro gente descarriada que ahora se acaban de reconciliar, acaban de decir, Cristo, sálvame, reconcíliame. Gente que nunca se habían convertido, están ahora aceptándote en diferentes lugares. Vidas que estaban caídas se están levantando. Gente que estaba al punto de suicidarse y se habían deprimido, ahora son libres, libres. Y provisión milagrosa está obrando en los problemas económicos y en las vidas de aquellos jóvenes y niños, ancianos, líderes y hombres de Dios que me están escuchando. Los declaro en el nombre de Jesucristo en victoria. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom. Vamos al gran día